Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto De la paridad de género de la Cámara de O en lo Diputados. general y en lo particular, la reforma constitucional. ¿Qué temas se tocaron en la sesión permanente del Congreso de la Unión esta semana? ¿Cuáles fueron los argumentos del secretario de Salud en su visita a la Cámara de Diputados durante las audiencias públicas para analizar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar? ¿Cuáles son los pendientes en la protección a periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos? De esto y más hablaremos en este programa. Bienvenidos. Esto es Parlamento Abierto. Durante la sesión de esta semana de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se condenó la masacre suscitada en la ciudad de El Paso, Texas, el pasado 3 de agosto, en la que murieron varios connacionales. Estos fueron los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios. En la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión del miércoles 7 de agosto, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, se guardó un minuto de silencio por 11 víctimas de violencia en Chilpancingo, Guerrero, fallecidas en mayo del presente año. El homicidio doloso ha convertido a la entidad en una de las más violentas del país. Durante la sesión se tomó protesta a Aníbal Gómez Toledo como embajador en el Reino de Arabia Saudita, a Graciela Gómez como embajadora en el Estado de Qatar, a Roberto Rodríguez como embajador en el Reino de Hachemita de Jordania, a Alberto Barranco como embajador en la Santa Sede, Ciudad del Vaticano, y a Olga García Guillén como embajadora en Ucrania. También se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del tiroteo en la ciudad de El Paso, Texas, donde se perpetró un ataque en un centro comercial en el que varios mexicanos perdieron la vida. Al respecto, los legisladores fijaron su posicionamiento. Las armas de Estados Unidos no solamente están matando a mexicanos en México, ahora hasta en la Unión Americana con sus mismas armas están asesinando mexicanos. Debido al odio, al racismo, a la intolerancia, a la ignorancia, al trastorno y a la fragilidad mental que afecta a una parte de la sociedad norteamericana. El ataque del pasado sábado 3 de agosto en una tienda comercial debe, sin lugar a dudas, ser considerado consecuencia de una retórica de odio y de apología a la violencia que se ha maximizado en los últimos años y ha encontrado respaldo en los dichos y políticas de la actual administración de la Casa Blanca. El sábado 3 de octubre del presente año se cometió uno de los crímenes más atroces, llenos de odio y xenofobia en los Estados Unidos. Crimen que se ha catalogado hasta el momento como el mayor atentado en contra de la comunidad latina en la historia moderna. Un joven estadounidense de 21 años, identificado como Patrick Crusius, ingresó a una tienda departamental ubicada en El Paso, Texas, con un rifle de asalto. Abrió fuego masivo en repetidas ocasiones contra todos los presentes. Posteriormente, al señalar al periodismo como una de las profesiones más peligrosas en el país, se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los periodistas asesinados. También se aprobó un punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz a que rinda un informe pormenorizado de las acciones realizadas para la protección de los periodistas. En lo que va del 2019, se han registrado 14 homicidios a periodistas, superando con creces la cifra del 2018, en donde se contabilizaron 10 homicidios en el mismo periodo de tiempo. Esta situación, además de indignante, refleja el riesgo que en nuestro país constituye ejercer el oficio de periodista y vulnera de manera significativa el libre ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho de la información y a la libre expresión. Durante la sesión, la diputada de Morena y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
Dolores Padierna Luna, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General en materia de elección de mesa directiva de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya no debe obedecer a un funcionamiento de 3 minorías políticas como lo establece la actual ley. Ese tiempo ya pasó. Hoy la realidad ya no marca una división, un gobierno de minorías, ni un gobierno dividido. Tenemos un gobierno con una mayoría consistente para el normal funcionamiento de la Cámara. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiu Bravo Padilla, presentó una iniciativa que modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con el objetivo de establecer los requisitos que deberá tener quien supla temporalmente a su titular. Primero, que ante cualquier ausencia del titular de la Fiscalía General de la República, la designación del encargado del despacho se lleve a cabo conforme a lo disponga el reglamento respectivo. Quien ejerza las funciones del fiscal general ante cualquier tipo de ausencia del titular y antes del nombramiento que disponga el Senado de la República, debe cumplir los requisitos de los artículos 16 y 17 de esta ley. Asimismo, nadie podrá ejercer el encargo del despacho supliendo al titular de la Fiscalía General de la República por más de un mes. La diputada Soraya Pérez Munguía, del PRI, presentó una iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, que busca ayudar a los ciudadanos a salvaguardar su patrimonio. La ley deja en desventaja y desprotegidos a los ciudadanos terceros de buena fe. Es decir, si la gente renta un departamento y este es usado por el inquilino para cometer un delito, dicho inmueble puede ser sujeto a un proceso de extinción de dominio y mientras se define la legitimidad del bien, el tercero interesado de buena fe es perjudicado en su patrimonio. La diputada María Rosete del Partido Encuentro Social presentó una iniciativa que busca incluir en el catálogo de tipos de violencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término violencia digital. El riesgo es que con la proliferación de los medios digitales, todos podemos ser víctimas de un mal momento que se mantenga para siempre en la red y que amplíe su alcance. Hoy, tantos lords y ladies, personas que en una circunstancia desafortunadamente fueron grabados, saltaron a una fama nefasta y que tendrán esos minutos de ridículo inmortalizados para eterna burla masiva. Finalizó la sesión y se citó a la siguiente que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de agosto a las 11 horas. Esta semana la Comisión de Gobernación y Población continuó con las mesas técnicas para la elaboración del proyecto de dictamen de la Ley de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Correspondió esta vez el análisis a los temas de régimen transitorio y suficiencia presupuestal. Durante esta quinta mesa técnica de trabajo, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, señaló que deben hacerse los cambios pertinentes para que la protección a los defensores de los derechos humanos, como la de los periodistas, sea real y no solo de discurso. También indicó que de poco sirve que esté asentado en la ley el derecho a la libre expresión si el marco jurídico no se acompaña de un diagnóstico claro y detallado en el cual se pueda incidir y corregir toda falta al respecto. En las leyes esto está prácticamente garantizado, ¿no? ¿Está garantizada la libertad de expresión? Yo creo que sí. El problema es que no está garantizada la vida y la seguridad de quienes la ejercen en algunos espacios. Y esa diferencia, que parece mínima, no lo es. No lo es, porque no va a servir de nada cambiar en los marcos jurídicos si no tenemos un diagnóstico preciso de en dónde están realmente los problemas. Leonel Jasso, abogado y defensor de derechos humanos, señaló que los periodistas y los defensores de derechos humanos son la contraparte que hace democrática a toda sociedad, por lo que insistió, mientras la Federación siga siendo quien se encargue del manejo de los recursos de protección, estos nunca serán suficientes, ya que no llegan a tiempo. Entonces, si creamos un sistema nacional derivado de una ley general que obligue a las entidades federativas a contar con unas fiscalías especializadas
que tengan a su vez la labor de que inmediatamente llegue la víctima a abrir carpeta de investigación, aplicar el mecanismo de manera precautoria y poder tener esta relación interestatal de que aquí te mando a la persona víctima para que me la protejas mientras, con tu presupuesto, yo al revés, cuando te reciba uno de otro estado va a ser lo mismo. Creo que eficientamos gastos a tener tanta carga laboral en un organismo federal que no está funcionando. Y no está funcionando porque no hay dinero que complete. Si la federación va a estar siempre tutelando estos derechos, nunca vamos a completar. Es demasiada la cantidad por la misma ola de violencia que se recrudeció de esta mal llamada guerra del narco hasta la fecha. El periodista en activo Alejandro Olvera señaló que la violencia contra los periodistas, cuya máxima expresión es la del crimen, también se ejerce con la amenaza, el encarcelamiento, la censura, el arresto, la detención arbitraria, la tortura, el secuestro y la vigilancia en la red. El propósito de este tipo de acciones, agregó, es desalentar a periodistas y medios de comunicación a desarrollar el tipo de información que manejan. La violencia contra periodistas tiene distintos patrones en el tiempo y en el espacio y con distintas dimensiones. Contribuye a examinar su comportamiento en contextos variables, en distintas situaciones sociales y en sus diversas formas y manifestaciones. En que la promoción y defensa de las libertades de expresión, prensa e información necesarias para la sociedad y la democracia está íntimamente ligada a la filosofía y doctrina de los derechos humanos. Para finalizar, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Vadillo, señaló que los resultados de estas mesas de trabajo se deben ver reflejados en la calle. Se recordó que aún faltan 2 mesas técnicas más y 3 foros regionales antes de presentar el proyecto de dictamen sobre la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Hemos tenido un objetivo muy claro, que es la protección de vidas humanas. Y eso es lo que nos unió a todos estar sentados en esta mesa y seguir trabajando. Son muchos temas, sí. Se hizo un glosario de temas que teníamos que ir trabajando en cada una de las mesas. Sin embargo, pues hay muchos temas transversales que tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa. También esta semana, aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, tuvieron lugar las audiencias públicas para analizar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Veamos parte de lo sucedido en las 3 primeras mesas de trabajo. Al iniciar las audiencias, que se desarrollaron en ejercicio de Parlamento abierto, el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, señaló que durante su recorrido por diversos hospitales a lo largo del territorio nacional, pudo constatar la realidad del descuido del sistema de salud en el país, por lo que aseguró que solo despegándose del escritorio podrán superarse los errores del pasado y hacer realidad la promesa de salud para todas y todos. En este punto del siglo XXI, sabemos qué funciona, qué no funciona y qué se necesita hacer. La salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho humano fundamental. Lo que se propone es hacer que el artículo 4 constitucional sea una garantía, de tal manera que los servicios de salud y los medicamentos accesibles estén disponibles para toda la población, independientemente de la situación socioeconómica. Por su parte, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, apuntó que el objetivo de estas audiencias es allegarse de los elementos suficientes para llevar a cabo el proceso de dictaminación que incluya las voces y opiniones de funcionarios, trabajadores de la salud, expertos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Durante la sesión de la Comisión de Salud celebrada el pasado 24 de julio, el Pleno acordó la celebración de estas audiencias públicas de Parlamento abierto a efecto de poder allegarse de elementos suficientes para llevar a cabo un proceso de dictaminación que incluya las voces y opiniones de funcionarios, trabajadores de la salud, expertos, investigadores, académicos,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general. Durante la segunda mesa de trabajo, el Instituto de Salud para el Bienestar, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Cristian Roberto Morales Furimán, apuró a que, con el diseño correcto de políticas públicas adecuadas, nuestro país pueda hacer frente a los números que lo dejan rezagado respecto a países avanzados. Según el Informe Mundial de la Salud de 2010, se estimaba que hasta 40% del gasto de salud público y privado se malgasta por este tipo de problemas de eficiencia. México, lamentablemente, comparte esta realidad de segmentación y fragmentación junto a un gran número de países de la región. No es solo el IMSS, el ISSSTE, Pemex y Sedena, son también los 32 sistemas de salud estatales financiados en gran medida por el Seguro Popular y, además de ellos, el sistema privado. Durante la tercera mesa de trabajo, el acceso y gratuidad a los servicios de salud, su integración y financiamiento, a la creación de este nuevo instituto, se le señaló como una de las reformas sociales más importantes del siglo en nuestro país. Al respecto, el investigador Héctor Juan Villarreal Páez indicó que este nuevo modelo de salud pública debe tomarse con responsabilidad, ya que es un reto enorme y del que se tiene una sensación de urgencia. Tenemos que entender que en un país que ronda los 130 millones de habitantes, probablemente, andamos por ahí de 127, 128, con un sistema de salud pulverizado, fragmentado, subfinanciado, tenemos que hablar de una gran transición. Para empezar, hay un requerimiento casi inmediato. Hay entre 20 y 30 millones de personas que no reciben en la práctica servicios de salud ahorita. Finalmente, los legisladores coincidieron en la necesidad de la creación de este instituto y que venga a subsanar las fallas en la atención a los usuarios. La diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, señaló que confía en que al interior de la comisión se puede discutir ampliamente de modo tal que esta iniciativa de dictamen salga por consenso. Queremos ir como diputados viendo y apoyando, por supuesto, al sistema de salud para que cada vez tengamos más recursos del Producto Interno Bruto que se aporten a la salud de los mexicanos y poder llevar a buen puerto todas las acciones que a partir de hoy se puedan ir generando, ir sumando para poder lograr la universalización de los servicios de salud con calidad. Sabemos que es una reforma legal y formalmente no se requeriría este consenso, pero todos hemos insistido que queremos sin duda un proyecto de esta naturaleza y lo mejor, lo más sano sería que saliera pues acompañado por todas las fuerzas, incorporando todas las voces que aquí están y que formalmente se instalara una mesa de trabajo que permita llegar a una propuesta de dictamen que salga desde un principio de la comisión por consenso. Respecto a este mismo tema, veamos lo que señalaron algunos legisladores en nuestra sección Parlamento Abierto. Este miércoles 7 de agosto comenzaron las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa de creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo. Nuevamente, el Parlamento Abierto es el mecanismo para escuchar los diversos puntos de vista respecto a un tema que todos los participantes consideraron como fundamental, la salud. Respecto a este ejercicio, el legislador Mario Delgado Carrillo señaló lo siguiente. Como ya es una práctica común en esta legislatura, las reformas más importantes se abren, se discuten, se procesan mediante Parlamento Abierto, porque sabemos que la opinión de los expertos, de quienes están aquí, de todos los interesados, pueden enriquecer las iniciativas que se presentan. En esta ocasión toca el turno al sistema de salud. En las últimas semanas hemos visto al presidente de la República recorrer clínicas, hospitales en distintos estados de la República y le permite tener un diagnóstico muy claro de las condiciones en las que se encuentra el sistema de salud. Y él lo dice en público y en privado,
de las peores cosas que recibió como presidente fue el sistema de salud. Un sistema de salud en decadencia, insuficiente, enfermo de una profunda corrupción y que tiene que ser atendido. Qué bueno que hacemos este análisis, este diagnóstico de manera abierta para llegar a las mejores conclusiones y para que tengamos una reforma que le sirva a nuestro país y que sea en beneficio de la salud de todos los mexicanos. En relación con la importancia del Parlamento abierto para analizar el tema de salud, el vicepresidente de la mesa directiva y legislador de Acción Nacional, Marco Antonio Adame Castillo, afirmó: es importante reconocer este espacio de reflexión, el Parlamento abierto, una modalidad recientemente inaugurada en la Cámara de los Diputados, en el Congreso, que permite un espacio de reflexión y que en la medida en que genera discusión, propuestas, hace posible que las distintas iniciativas puedan mejorar para que sean leyes buenas, leyes que sirvan al bienestar de los mexicanos. Y si esto es importante en los distintos temas de la agenda nacional, pues con mucho mayor razón en la salud. Porque como bien sabemos, todos los que estamos aquí presentes y quienes tenemos la medicina por profesión, pues con la salud todo y sin la salud nada. Todo empieza un poco a partir de este bien muy preciado y de este derecho humano fundamental, así reconocido en nuestra Constitución a partir de la década de los 80. Es importante señalar que para legislar sobre salud todos estamos convocados y conviene señalar que la salud debe ser una política social de Estado y por tanto debe estar más allá de cualquier programa, proyecto o apetito menor o secundario, mucho más allá de los colores partidistas, mucho más allá de los periodos administrativos o de gobierno, porque la salud no tiene colores partidistas, no tiene colores políticos, tiene que ver con la vida y el bienestar de los mexicanos. Sobre este nuevo Parlamento abierto dedicado a la salud, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle Martínez, afirmó que nos parece muy importante que se discuta ampliamente los temas legislativos para escuchar voces expertas de los temas que aquí se analizan, pero de manera particular en un tema tan importante como es la salud, no es un tema que solamente debamos legislar quienes estamos en la Cámara de Diputados, sino tenemos que hacerlo escuchando a las voces expertas, a quienes han trabajado en la construcción de este sistema, pero también a las voces de las y los ciudadanos que han pasado por el sistema de salud, y en ese sentido nos parece muy oportuno abrir un foro como de esta naturaleza. Hemos tenido diferentes momentos de Parlamento abierto con voces muy importantes que en el proceso de dictaminación no se incorporan. Y me parece que en el tema de salud no podemos dejar de incorporar las voces que aquí se escuchen. El proceso de dictaminación no puede ser sobre, o la discusión no solamente puede girar en torno a una iniciativa presentada por un diputado que le reconocemos como presidente de la Junta de Coordinación Política, sino tiene que ser una discusión amplia sobre lo que se requiere en un sistema de salud en México. Como se ha expresado, los temas puntuales, trascendentes en la vida política y social de México se han conversado en la Cámara de Diputados en Parlamento abierto. Cabe destacar que en relación con esta iniciativa, su análisis y discusión, se inscribieron 500 ciudadanos, entre los propios legisladores, funcionarios, académicos y representantes de organismos vinculados a nuestra salud. Gracias por acompañarnos en este segmento de Parlamento abierto. Hasta la próxima.
El pasado miércoles 7 de agosto tuvo lugar la transmisión del programa Parlamento en Vivo, que se emitió en directo por las redes sociales de la Cámara de Diputados, y en el que participaron legisladoras y especialistas analizando la protección de periodistas y los grandes retos pendientes. El programa de esta semana contó con la presencia de la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Vadillo, la coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19, Itzia Mirabete, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, y Marco Lara Clar, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia. Diputados y especialistas señalaron parte de estos pendientes. La legislación actual tiene muchas bondades, pero como lo he dicho siempre, toda ley es perfectible y esta la podemos perfeccionar. Nuestro objetivo primario es un tema de protección de vidas humanas y por ello tenemos que generar las condiciones. Existe una ley, existe un mecanismo que fueron creados en diferentes momentos y que no hay una coordinación total. ¿Qué necesitamos? Tema presupuestales, un tema de coordinación institucional, bases con datos comunes y un tema de coordinación de atención al tema de defensores de derechos humanos y de periodistas. En artículo 19 todo el tiempo estamos comentando que mientras la impunidad se siga alentando, el único mensaje que se envía teniendo un mecanismo y una fiscalía que no esté investigando es: no importa que tú agredas, yo aquí lo encierro un ratito, ¿no? Lo calmo un poquito y pues tú sigue libre y tú sigue haciendo. No importa lo que pase, ¿no? No vamos a saber qué pasó. Y por otro lado también está el tema de reparación del daño, ¿no? Que sigue siendo una deuda pendiente con todas las víctimas, pero también con periodistas y personas defensoras. Los invitados estuvieron de acuerdo en que el periodista está en constante vulnerabilidad y estado de indefensión y que antes que pensar en nuevas instituciones o penalizar nuevos delitos, es necesario pensar en una política integral que prevenga, proteja, investigue, sancione y, en su caso, reparar el daño. Uno de los grandes temas que tenemos que trabajar es la vinculación entre la federación con los estados. Si vinculamos también las fiscalías, tanto general como la Fiscalía de los estados o procuradurías que todavía existen, seguramente vamos a poder dar un avance a esta protección de derechos humanos, de libertad de expresión, pero también de libertad de información. Vemos ahorita que lamentablemente no damos seguimiento y no sabemos qué está ocurriendo con las carpetas de investigación de tan solo los que han fallecido en este año. Realmente lo primero que el público tendría que entender es que los periodistas somos un grupo social en situación de exclusión social y vulnerabilidad alta, más o menos en el nivel de las trabajadoras domésticas, eso es lo que o de los policías. Finalmente, la diputada Rocío Barrera Vadillo comentó que hasta el momento se han realizado 5 mesas de análisis a la Ley de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas para ver dónde están las ambigüedades y qué es lo que se puede cambiar. Asimismo, señaló que se ampliaron 2 mesas de trabajo y 3 foros regionales. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional